Imagina un ave de 3 metros de alto, incapaz de volar, con un cráneo tan largo como tu brazo. No caza como un águila. Ataca a su presa como si usara un hacha. Y era el animal terrestre más peligroso de todo un continente. Durante más de 40 millones de años. Cuando los dinosaurios se extinguen, ocurre algo extraño. Normalmente esperaríamos que los mamíferos llenaran ese vacío. Así es como se enseña. Dinos fuera, mamíferos dentro. Listo. Pero no fue así. Al menos no en todas partes. En Sudamérica, que entonces era un continente isla aislado, pasó lo contrario. No fueron los mamíferos los que asumieron el papel de grandes depredadores terrestres. Fueron las aves. Aves gigantes, incapaces de volar, con picos curvos, cráneos masivos y patas hechas para correr. Los forusácidos, mejor conocidos como aves del terror. No es un apodo de una mala película. Es un nombre que se ganaron a pulso. Estos animales estaban en la cima de la cadena alimenticia. No por unos miles de años, ni por 1 millón, sino por decenas de millones de años. Desde el Eoceno hasta el Pleistoceno. Hace entre 41.8 millones de años. Y la razón por la que sobrevivieron tanto es la misma por la que al final desaparecieron. Sudamérica era una isla, y las islas cambian las reglas del juego. Para ponerlo en contexto, hablamos de un periodo en el que cordilleras enteras se formaron y erosionaron, y océanos se abrieron y cerraron. Y a pesar de todo eso, las aves del terror se mantuvieron en la cima. No porque fueran especialmente listas, no porque fueran muy flexibles, sino porque vivían en un continente donde no tenían competencia. Pero antes de hablar del final, hablemos del animal en sí. Porque nada en esta ave era normal. La mayor ave del terror jamás encontrada se llama Kelenken guillermoi. Los fósiles fueron descubiertos en 1999 por Guillermo Aguirre Zavala cerca del pueblo de Comayo, en la Patagonia. La descripción científica formal se realizó en el 2007. Lugar del hallazgo, la formación Coyóncura en Argentina, de unos 15 millones de años, del Mioceno. Lo que se extrajo de la roca fue un cráneo casi completo, de 71 centímetros de largo. Es el cráneo de ave más grande que se haya encontrado jamás. Sin importar la especie, sin importar la época. Ninguna ave tuvo nunca una cabeza más grande. El animal en sí medía probablemente unos 3 metros de altura. Para comparar, un avestruz alcanza los 2.70 en un buen día. Kelenken era entonces más grande que un avestruz, más pesado y con un pico que parecía la herramienta de un carnicero. En forma de gancho. Masivo. El pico solo medía 46 centímetros y terminaba en una punta curva, similar al pico de un águila, solo que en una categoría de peso totalmente distinta. Y ahora se pone interesante. En 2010, un equipo liderado por el paleontólogo Federico de Grange estudió la biomecánica de un ave del terror mediana llamada Andalgalornis. Con el análisis de elementos finitos, el mismo método que usan los ingenieros para probar la resistencia de puentes y aviones. La pregunta era simple: ¿cómo cazaba este animal? Los resultados fueron claros. El cráneo era extremadamente rígido. Las articulaciones que dan movilidad a las aves normales estaban fusionadas en vigas sólidas en las aves del terror. Eso convierte la cabeza en un ariete, pero solo en una dirección. Las cargas laterales, o sea,
Sacudir de un lado a otro como un cocodrilo que desgarra a su presa era algo que el cráneo no soportaba. Ahí se producían tensiones elevadas. ¿Qué podía hacer? Golpear de arriba hacia abajo y retroceder. Una y otra vez. Como un boxeador que golpea con precisión y se retira de inmediato. La comparación de Grange fue Muhammad Ali. Golpes rápidos y certeros con el pico en forma de gancho. Entra, sal, entra, sal. Sin despliegues de fuerza bruta, sin sacudidas. Precisión. Orusrakos, que da nombre a toda la familia, medía unos 2.50 metros y, según estimaciones biomecánicas derivadas de especies afines como Patagornis, podía correr hasta 48 kilómetros por hora. Eso sería más rápido que la velocidad máxima de Usain Bolt, de unos 44 kilómetros por hora. Un depredador, pues, que no solo podía golpear, sino también perseguir. Su presa consistía principalmente en mamíferos pequeños y medianos, incluidos los Notongulata, un grupo de ungulados sudamericanos que ya no existen hoy en día. No es de extrañar. Y hay otro detalle que suele pasarse por alto: las aves del terror tenían garras modificadas en las patas que recuerdan a las de las aves rapaces. Algunas representaciones de divulgación científica comparan esto con la garra en forma de hoz del velociraptor, y la similitud es sorprendente. Sin embargo, en la literatura especializada no está claramente demostrado si se trata realmente del mismo mecanismo biomecánico. Lo que es seguro es que las patas no eran solo herramientas para correr. Eran armas. Y en combinación con su pico en forma de hacha, convertían al ave del terror en un depredador que podía atacar a su presa desde arriba y desde abajo al mismo tiempo. Ahora hay que aclarar una cosa: las aves del terror no podían volar. Pero al mismo tiempo, en la misma parte del mundo, existía un ave voladora que jugaba en una liga completamente diferente. Argentavis magnificens. No era un ave del terror en el sentido estricto. Pertenecía a los teratornítidos. Pero vivió en el Mioceno en Argentina, compartía el mismo hábitat y era, bueno, el animal volador más grande que jamás se haya pesado. Hoy en día, su envergadura se estima entre 5.1 y 6.5 metros. Fuentes más antiguas mencionaban hasta 7 metros, lo que ahora se considera obsoleto. Pero incluso en el extremo inferior, ese es el tamaño de una avioneta. Una Cessna 152 tiene una envergadura de 10 metros. El Argentavis alcanzaba casi 2/3 de eso. Con un peso de 70 a 72 kilogramos, tanto como un hombre adulto. Y aquí es exactamente donde empieza el problema. Hacer que 70 kilos se eleven por los aires no es algo trivial. Chatterjee y Templin modelaron la aerodinámica del Argentavis en 2007 en un estudio para las actas de la Academia Nacional de Ciencias. El resultado: esta ave apenas podía despegar desde un suelo llano. Sus patas eran lo suficientemente fuertes para una carrera o un salto inicial, pero las alas eran demasiado largas para batirlas con eficacia antes de ganar algo de altura. Desde un terreno ligeramente inclinado el despegue era posible, pero en una superficie plana era extremadamente difícil. En el caso ideal, necesitaba una pendiente, una colina, un acantilado o una ladera. Y luego tenía que entrar en las corrientes térmicas como un planeador. Una vez en el aire, era brillante. Ángulo de planeo de unos 3 grados, velocidad de crucero de 67 kilómetros por hora. Cientos de kilómetros sin un solo aleteo. Pero imagina la logística. Eres un ave de presa que debe aterrizar para comer. Y cada vez que aterrizas, necesitas una colina para volver a subir. Eso suena a un error de diseño. Pero funcionó.
La pampa argentina ofrecía suficiente térmica y vientos de ladera en los Andes. El Argentavis probablemente dependía de patrones estacionales, volando en los meses de verano, cuando las corrientes ascendentes eran más fuertes. Por cierto, en 2014, el Argentavis perdió el título del ave con mayor envergadura. El Pelagornis andersi, un ave marina, tenía alas un 20% más largas. Pero en cuanto al peso, el Argentavis sigue siendo invicto. Ninguna ave voladora ha sido nunca más pesada. No se sabe exactamente qué comía el Argentavis. ¿Carroñero? ¿Depredador de animales pequeños? Hay indicios de ambas cosas. Algunos investigadores lo comparan con un cóndor gigante, que encuentra cadáveres desde el aire y cae como un paracaídas emplumado. Otros lo ven más como un cazador activo que sorprendía a presas pequeñas en el suelo con su peso. Lo cierto es que un ave de 70 kilos que viene hacia ti desde el aire, con un pico proporcional a su cuerpo, no era el invitado sorpresa que un mamífero mediano del Mioceno querría tener. Y lo loco es que el Argentavis y las aves del terror vivieron en el mismo lugar al mismo tiempo. El cielo le pertenecía a uno, el suelo al otro. Sudamérica en el Mioceno era un continente donde las aves eran las gobernantes indiscutibles. Arriba y abajo. Ahora, a la historia real. ¿Por qué ya no hay aves del terror? La respuesta fue obvia durante mucho tiempo, o al menos eso se pensaba. Hace unos 3 millones de años se cerró el Istmo de Panamá, el puente terrestre entre Norte y Sudamérica. Y lo que ocurrió después es lo que la ciencia llama el gran intercambio biótico americano. Los animales migraron en ambas direcciones. Mamíferos norteamericanos al sur, sudamericanos al norte. Pero el intercambio no fue simétrico. Lo que vino del norte era diferente, más grande, más brutal, más especializado. Tigres dientes de sable, lobos, osos. Depredadores que se habían perfeccionado durante millones de años en un continente lleno de competencia. Y se toparon con un ecosistema que nunca antes había visto algo semejante. Los depredadores de Sudamérica eran aves y marsupiales. Eran eficaces, pero con una estructura distinta. La vieja teoría sostiene que los depredadores de Norteamérica desplazaron a las aves del terror. Las superaron. Fin de la historia. Pero no es tan sencillo. Investigaciones recientes, como un estudio en Proceedings of the Royal Society de 2024, han corregido esta idea. Las aves del terror ya estaban en declive antes del gran intercambio. La mayoría de los linajes se extinguieron antes de que llegaran los grandes depredadores del norte. Análisis paleohistológicos de 2025 muestran que las aves del terror tenían un crecimiento óseo rápido y continuo, a diferencia de las especies de aves insulares. Esto las hacía menos vulnerables a la competencia con los mamíferos. La explicación más probable es el cambio climático. Durante el Plioceno y el Pleistoceno, el clima en Sudamérica se volvió más seco. Las sabanas se extendieron y los bosques se redujeron. Las poblaciones de presas cambiaron y un depredador altamente especializado que dependía de ciertos mamíferos en hábitats específicos de pronto tuvo un problema. Aún así, un ave del terror logró llegar al norte. Titanis bayeri, la única ave del terror de la que se tiene registro en Norteamérica. Fósiles de Florida y Texas de entre 1.44 y 1.87 metros de altura. Su peso no es certero debido a lo incompleto de los fósiles, pero pudo haber superado los 100 kilogramos. El Dayanes cruzó el puente terrestre antes de que se cerrara por completo y sobrevivió millones de años en las sabanas abiertas de Norteamérica. Vivió junto a felinos dientes de sable y lobos. Con éxito. Esto refuta la simple tesis de la competencia.
Si las aves del terror no hubieran podido coexistir con mamíferos depredadores, el Titanis no habría durado ni una semana. Logró resistir durante millones de años. Hace aproximadamente 1.8 millones de años, todo terminó. El Titanis fue el último. Dataciones más precisas han demostrado que las últimas aves del terror se extinguieron más de 1 millón de años antes de la llegada de los primeros humanos. Ningún ser humano vio jamás a un ave del terror. Los primeros humanos llegaron demasiado tarde. Lo que queda son huesos en Florida. Y la certeza de que un ave, que se volvió asesina en un continente isla, logró sobrevivir en un continente extraño entre los depredadores más feroces del mundo. Y por mucho más tiempo de lo que cualquiera hubiera creído posible. Y aquí está el giro. Hablamos de las aves del terror como si fueran una curiosidad, un experimento fallido. Pero 40 millones de años de dominio en la cima de la cadena alimenticia no es un fracaso. El Homo sapiens existe desde hace 300.000 años. Eso es menos del 1% del tiempo que las aves del terror dominaron este planeta. Las aves del terror no se extinguieron porque estuvieran mal diseñadas. Se extinguieron porque el planeta cambió bajo sus pies. El clima, la vegetación, las presas, todo cambió. Y un animal que mide 3 metros y ataca a los ungulados con su pico, no puede simplemente cambiar su dieta a insectos y bayas. La última ironía, las aves siguen siendo dinosaurios. Cada paloma, cada cuervo, cada gorrión. Las aves del terror fueron el intento de los dinosaurios de regresar tras el asteroide. No como pequeños voladores, sino como lo que eran antes. Los depredadores terrestres más grandes. Funcionó hasta que el mundo decidió que las reglas cambiarían.